El millonario no iba a sobrevivir en el accidente de avión, pero la joven montañera que lo salvó lo cambió todo. «No te vas a morir en mi montaña, maldito idiota millonario». Isabela Rivas apretó los dientes mientras ajustaba el peso del desconocido sobre su espalda. Cada paso hundía sus botas más profundo en la nieve. Cada respiración quemaba sus pulmones con el aire helado de los Andes. Detrás de ellos el jet privado ardía como una herida abierta contra el cielo pristino, el humo negro elevándose en columnas que pronto atraerían atención no deseada. 200 metros más, se prometió Isabela, aunque sus músculos gritaban en protesta. El hombre, quienquiera que fuera, pesaba casi el doble que ella, su traje de diseñador ahora empapado en sangre y combustible. Su respiración irregular golpeaba contra su cuello, cada exhalación más débil que la anterior. «Cerrar el trato», murmuró él, su voz delirando. «Papá, tengo que...» «Ahorra tu oxígeno», Isabela gruñó, aunque sabía que él no podía escucharla. Sus años de entrenamiento en rescate de montaña nunca la prepararon para esto. Normalmente trabajaba con equipos, con equipo apropiado, con tiempo para planear. No cargando a un extraño semiconsciente, mientras una bomba de tiempo ardía a sus espaldas. Una explosión secundaria sacudió la montaña. Isabela cayó de rodillas, protegiendo instintivamente el cuerpo del hombre con el suyo. Fragmentos de metal silbaron sobre sus cabezas. Cuando el eco se desvaneció, ella lo revisó rápidamente. Pulso débil pero presente, herida profunda en el costado que había vendado temporalmente con tiras de su propia chaqueta. «¿Por qué me importa tanto salvarte?», pensó mientras luchaba para ponerse de pie nuevamente. Había algo en la forma en que él había estado atrapado en los restos, todavía abrochado en su asiento de cuero, mientras todos los demás habían sido lanzados. Como si el universo hubiera decidido que este hombre, específicamente, debía sobrevivir. «Mi nombre es Santiago», susurró él de repente, un momento de lucidez atravesando su delirio. Sus ojos se abrieron apenas, enfocándose en ella. «Si muero, no vas a morir». Isabela ajustó su agarre, sus brazos temblando. «Ya tomé esa decisión por ti». El refugio apareció finalmente, una estructura de piedra apenas visible contra la ladera rocosa. Isabela había estado allí docenas de veces durante entrenamientos, memorizando cada suministro, cada rincón. Ahora sería su salvación o su tumba compartida. Pateó la puerta con su última reserva de fuerza. El interior estaba helado pero seco, equipado con lo básico para emergencias. Isabela depositó a Santiago sobre el camastro único, sus manos moviéndose automáticamente para evaluar sus heridas apropiadamente por primera vez. La lista era aterradora: posible hemorragia interna, definitiva conmoción, hipotermia estableciéndose, la herida del costado más profunda de lo que pensó inicialmente. Con el botiquín limitado del refugio, era como intentar reparar un jet con cinta adhesiva. «Quédate conmigo», ordenó, aunque sus ojos ya se habían cerrado nuevamente. Isabela trabajó metódicamente, desinfectando, suturando con manos que se negaban a temblar. Había salvado vidas antes, pero nunca así, nunca tan sola, nunca con este extraño peso en su pecho que no tenía nada que ver con el agotamiento. Santiago empezó a convulsionar. Isabela lo volteó de lado sosteniendo su cabeza mientras su cuerpo luchaba contra el trauma. En la luz tenue del refugio, pudo ver su rostro apropiadamente por primera vez, mandíbula fuerte, cabello oscuro pegado con sudor y sangre, probablemente guapo cuando no estaba al borde de la muerte. «No es momento para eso», se regañó, enfocándose en contar los segundos de la convulsión. Cuando finalmente paró, ella revisó su pulso nuevamente. Nada. No. Isabela entrelazó sus dedos sobre su pecho, comenzando con presiones. 1, 2, 3. Contó hasta 30. Luego selló sus labios sobre los de él, forzando aire en sus pulmones. Nada. Otra ronda. Sus brazos ardían, el pánico elevándose. «No cargué tu maldito peso por esta montaña para que murieras ahora». «Vamos, Santiago», rogó entre compresiones. «Dijiste que tenías que cerrar algún trato. Los muertos no hacen negocios». Presionó más fuerte, sintiendo una costilla ceder bajo sus palmas. Mejor costillas rotas que muerto.
Otro respiro, otro conjunto de compresiones. El refugio estaba en silencio excepto por su conteo desesperado y el viento aullando afuera. En su siguiente respiración de rescate, algo cambió. Los labios de él se movieron contra los suyos. No un beso, sino un jadeo, una inhalación desesperada. Isabela se echó hacia atrás mientras Santiago tosía, su cuerpo arqueándose mientras luchaba por respirar solo. «Eso es», susurró ella, lágrimas de alivio amenazando con caer. «Respira por mí». Sus ojos se abrieron por un momento, desenfocados pero vivos encontrando los de ella. «Ángel», murmuró antes de perder la conciencia nuevamente, pero esta vez con respiración constante, su pecho subiendo y bajando en ritmo que Isabela memorizó como una oración. Se dejó caer junto al camastro, cada músculo finalmente permitiéndose sentir el agotamiento. Afuera, el viento se intensificaba, prometiendo una tormenta. El rescate tendría que esperar, si es que alguna vez llegaba. Por ahora, era solo ella, este extraño moribundo, y las próximas horas críticas que determinarían si su rescate imposible había valido la pena. Isabela tomó su mano sin pensarlo, sintiendo el calor débil pero presente. «Sobrevive la noche», ordenó suavemente. «Luego me puedes explicar qué hacías volando solo sobre mis montañas». La mano de Santiago apretó la suya débilmente, y por razones que no podía explicar, Isabela no la soltó. La fiebre llegó como una avalancha, rápida y devastadora. Isabela despertó sobresaltada cuando Santiago empezó a temblar violentamente, su temperatura disparándose peligrosamente alta. 3 de la madrugada según su reloj, las horas más crueles de cualquier crisis médica. «No, no ahora», murmuró, presionando su mano contra la frente ardiente de él. El termómetro del botiquín confirmó sus temores. 40.5 grados. Sin antibióticos apropiados, sin forma de bajar a un hospital, esta fiebre podría matarlo tan efectivamente como el crash. Piensa, Isabela, has manejado esto antes, pero nunca sola, nunca sin equipo médico real, nunca con este extraño nudo en su estómago que no tenía nada que ver con el procedimiento médico. Santiago deliraba, alternando entre español e inglés, sus palabras pintando un cuadro fragmentado de su vida. Los viejos edificios en la propiedad de la montaña, a demoler todo, construir desde cero. Isabela se congeló mientras empapaba un paño con nieve derretida. Propiedad de la montaña. Solo había una propiedad grande en venta en esta zona, la que incluía su centro comunitario, el lugar donde enseñaba a niños locales a escalar, donde honraba la memoria de su padre. «Papá dice, no hay espacio para sentimientos en los negocios». Santiago continuó, su voz quebrándose. «Tengo que ser más fuerte, más frío que él». «Es uno de ellos», pensó Isabela, su mano deteniéndose sobre su frente. «Los desarrolladores que han estado rondando, prometiendo modernizar todo». La ironía era cruel. Había salvado a alguien que podría destruir todo lo que amaba. Sus dedos encontraron el collar de su padre en su cuello, el pequeño mosquetón que él llevaba en su última escalada. «¿Qué harías tú, papá? ¿Dejar morir a alguien porque no te gusta lo que representa? Por favor». Santiago agarró su muñeca, sus ojos abiertos pero sin ver. «No me dejes solo. Mamá se fue. Todos se van». La vulnerabilidad cruda en su voz la golpeó inesperadamente. Este no era el millonario arrogante que esperaba, sino un hombre roto llamando por consuelo en su momento más débil. Isabela tomó la decisión. Colocó paños fríos en sus puntos de pulso, trabajando sistemáticamente para bajar su temperatura. «No voy a ningún lado», se encontró prometiendo. «Pero vas a luchar, ¿me escuchas?» Las siguientes horas fueron una batalla. Isabela alternaba entre enfriar su cuerpo con nieve y calentarlo cuando temblaba demasiado violentamente. Le forzó agua entre los labios agrietados, susurrando palabras de aliento cuando él luchaba contra pesadillas invisibles. «Mateo necesita la operación», murmuró ella en algún momento, exhausta más allá de la medida. «Si salvas a este idiota rico, tal vez...» Se detuvo. No podía pensar en intercambiar una vida por dinero. Eso la haría igual a ellos. Santiago empeoró cerca del amanecer. Su respiración se volvió superficial,
su piel tomando un tono grisáceo que Isabela reconocía demasiado bien. Estaba perdiendo la batalla. «No te atrevas», gruñó sacudiéndolo suavemente. «No cargué tu trasero millonario por esta montaña para que te rindas ahora». Sin pensarlo, se acostó junto a él en el estrecho camastro, compartiendo su calor corporal. Era un movimiento médico, se dijo. Regulación de temperatura, nada más. Pero cuando él instintivamente se acurrucó contra ella, murmurando algo ininteligible contra su cuello, algo cambió en su pecho. «Es solo otro rescate», mintió a su corazón acelerado. «Solo otro sobreviviente. Mi centro», Santiago dijo de repente, más claro. «Voy a construir mi centro, probar que puedo». Isabela cerró los ojos. Así que no solo era desarrollo, era algo personal para él, alguna necesidad de probar algo. De alguna manera, eso lo hacía peor. No era codicia sin rostro, sino ambición personal lo que destruiría el legado de su padre. El sol finalmente atravesó las pequeñas ventanas del refugio. La fiebre de Santiago había bajado a niveles manejables, su respiración más estable. Isabela se permitió un momento de alivio exhausto. Estaba a punto de levantarse cuando los ojos de él se abrieron, verdaderamente abiertos esta vez, claros y enfocados. Por un momento solo la miraron, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Ángel?», susurró, su voz ronca pero lúcida. «No», respondió Isabela, inexplicablemente molesta por la suposición. «Solo la mujer que salvó tu vida. 2 veces ahora, si estamos contando». Santiago parpadeó procesando lentamente. Su mano se movió hacia su costado vendado, haciendo una mueca de dolor. «El avión se estrelló. Eres el único sobreviviente». Isabela se forzó a levantarse, necesitando distancia. «Has estado delirando toda la noche con fiebre». «¿Dije algo?». Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Hablaste sobre destruir mi mundo», pensó, pero dijo, «nada importante. Llamaste por tu padre mucho». Algo se endureció en su expresión. «Mi padre está muerto. Lo siento. No lo hagas. Él no lo haría». Santiago intentó sentarse, fallando miserablemente. «¿Dónde estamos?» «Refugio de emergencia en los Andes, a unos 20 kilómetros del crash». Isabela verificó sus vendajes manteniendo su toque clínico. «Estamos atrapados hasta que el clima mejore lo suficiente para señalar rescate». «¿Cuánto tiempo?» «Días, tal vez una semana». Santiago la estudió, notando por primera vez su agotamiento, sus ropas manchadas de sangre, su sangre, sus manos raspadas de escalar. «Me salvaste. Es mi trabajo. ¿Eres doctora?» «Rescatista de montaña. Guía». Isabela se alejó, incómoda bajo su escrutinio. «Tienes suerte de que estuviera entrenando cerca». «No creo en la suerte», dijo Santiago suavemente. «¿Cómo te llamas?» Dudó. Una vez que intercambiaran nombres, esto se volvería real. Ya no sería solo un rescate, sino 2 personas atrapadas juntas. «Isabela, Isabela», repitió saboreando el nombre. «Gracias por no dejarme morir». «Todavía no sabes que casi lo hice», pensó con culpa. «Cuando supe lo que planeas hacer». «Descansa», ordenó en cambio. «No estás fuera de peligro todavía». Pero mientras se alejaba, sintió sus ojos siguiéndola y supo que el verdadero peligro apenas comenzaba. «Necesito ir al baño». Las palabras colgaron en el aire helado del refugio como una sentencia de muerte para el orgullo de Santiago. Llevaba despierto 1 hora, evaluando su situación, y la realidad era devastadora. No podía sentarse sin ayuda, mucho menos caminar. Isabela se acercó sin ceremonias. «¿Te ayudo?» «No». La palabra salió más brusca de lo que pretendía. «Debe haber otra manera». «¿Otra manera?» Isabela arqueó una ceja. «¿Vas a flotar hasta el baño exterior? ¿O prefieres aguantar hasta que tu vejiga explote?» Santiago apretó la mandíbula. En su mundo siempre había alguien, asistentes, enfermeras privadas, empleados, pero eran transacciones profesionales. Esto era diferente. Esta mujer no trabajaba para él. «Te pagaré», soltó, $50,000 por cuidarme hasta el rescate. Isabela se detuvo en seco. Lentamente, se volvió hacia él, y Santiago inmediatamente supo que había cometido un error. «¿50,000?
Su voz era peligrosamente suave. «¿Es lo que vale tu dignidad? Porque la mía no está en venta». No quise. 100.000 entonces, lo interrumpió con sarcasmo mordaz. ¿200? ¿Cuánto cuesta comprar a alguien en tu mundo, Santiago? Él intentó incorporarse, furioso, pero su cuerpo lo traicionó. El dolor lo atravesó como cuchillos y cayó hacia atrás jadeando. Solo estoy acostumbrado a pagar por servicios». ¿Servicios? Isabela se acercó hasta quedar sobre él. Te arrastré desde un avión en llamas. Te mantuve vivo toda la noche. ¿Y crees que fue por un cheque futuro? Entonces, ¿por qué? La pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. Isabela lo estudió por un largo momento. Porque era lo correcto. Concepto extraño en tu mundo, ¿no? Touché, pensó Santiago amargamente. Pero su vejiga no esperaría por resoluciones filosóficas. Por favor. Las palabras sabían a ceniza. Ayúdame. Isabela suspiró y deslizó su brazo bajo sus hombros. El proceso fue humillante. Cada movimiento requería su soporte, cada paso una agonía que no podía ocultar. Para cuando regresaron al camastro, Santiago estaba sudando y temblando. «Tu dinero no vale nada aquí arriba», dijo Isabela mientras lo acomodaba. «No compra oxígeno extra, no detiene las avalanchas, no sana heridas». «Puedo contratar 10 como tú», murmuró, aferrándose a su armadura de arrogancia. «¿En serio?» Isabela tomó una taza de agua. «Adelante, llámalos». Santiago miró la taza, luego sus manos temblorosas. Intentó tomarla, pero sus dedos no respondían apropiadamente. La taza cayó, derramando agua sobre las mantas. «¡Mierda!», siseó, la frustración hirviendo. «Maldita sea, no puedo ni...» «Está bien». La voz de Isabela se suavizó inesperadamente. «El trauma y la hipotermia afectan el control motor. Es temporal. No está bien». Santiago intentó nuevamente, sus manos temblando violentamente. «Nada de esto está bien. Yo no dependo de nadie». Isabela se sentó en el borde del camastro, llenando otra taza. «Todos dependemos de alguien alguna vez. Yo no». «¿No?». Acercó la taza a sus labios. ¿Naciste solo? ¿Te criaste solo? ¿Construiste tu imperio sin un solo empleado? Santiago bebió, odiando cada segundo de dependencia, pero su sed ganó. Cuando Isabela apartó la taza, algo en su expresión lo detuvo. No había lástima, solo una extraña comprensión. «Mi hermano», dijo ella de repente, «tiene una condición médica. Necesita ayuda para todo, pero es la persona más fuerte que conozco. ¿Por qué? Porque aceptar ayuda requiere más valor que darla». Isabela preparó algo de comida de las raciones de emergencia. «Tu ego no te mantendrá vivo aquí. Yo sí». Santiago observó, mientras ella partía una barra energética en pedazos pequeños. Cuando acercó el primer pedazo a sus labios, él apartó la cara. «No soy un bebé». «No», concordó Isabela, «los bebés son menos tercos». A pesar de todo, Santiago casi sonrió. Casi. Abrió la boca, permitiéndole alimentarlo. El momento era extrañamente íntimo. Sus dedos rozando sus labios, sus ojos encontrándose entre cada bocado. «¿Siempre eres así de mandona?», preguntó entre bocados. «¿Siempre eres así de difícil?» «Sí». «Entonces, sí». Comieron en silencio por un momento. Santiago podía sentir las paredes que había construido durante años agrietándose. Aquí, sin su ejército de asistentes, sin su cuenta bancaria como escudo, era solo un hombre herido dependiendo de la bondad de una extraña. El peso de esa realización lo golpeó de repente. Las lágrimas llegaron sin aviso, calientes, humillantes, imparables. «¡Hey!». Isabela tocó su hombro. «Está bien. No lloro», insistió incluso mientras las lágrimas caían. «No he llorado desde el funeral de papá. Desde que me dijo que los hombres débiles lloran y los fuertes conquistan». «No estoy llorando», repitió su voz quebrándose. Isabela no discutió. Solo se quedó sentada con él, su mano descansando ligeramente sobre su hombro, mientras años de control se desmoronaban. No ofreció palabras vacías de consuelo, ni intentó detenerlo. Solo estuvo presente. Cuando finalmente se calmó, exhausto por la liberación emocional, Isabela limpió su cara con un paño húmedo.
El gesto fue tan tierno que casi lo rompe nuevamente. «Descansa», dijo suavemente. «El orgullo es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse aquí». Santiago estaba derivando hacia el sueño cuando un sonido crepitante llenó el refugio. La radio, antigua y polvorienta, cobró vida. Supervivientes del vuelo. Zona del crash. Respondiendo equipos de búsqueda. Isabela corrió hacia ella agarrando el micrófono. «Aquí Refugio Norte. Tenemos un superviviente. Necesita atención médica urgente». La radio murió con un chispazo. Isabela la golpeó, giró perillas, pero nada. ¿Nos escucharon? Santiago luchó por mantenerse consciente. No lo sé. Isabela miraba la radio muerta con frustración. Pero saben que alguien sobrevivió. Buscarán. ¿Cuándo? Cuando el clima lo permita. Miró hacia las ventanas donde la nieve comenzaba a caer pesadamente. Que no será pronto. Santiago la observó mientras ella verificaba el equipo de la radio buscando alguna forma de repararla. Su perfil contra la luz tenue, determinada y feroz, provocó algo en su pecho que no tenía nada que ver con sus heridas. «Estoy en problemas», pensó mientras el sueño lo reclamaba. «Y no tiene nada que ver con el crash». Por primera vez en 3 días, el cielo estaba completamente despejado. Santiago logró sentarse solo, pequeña victoria que Isabela celebró con una sonrisa genuina. «Mira quién está recuperando fuerzas. Apenas puedo moverme sin sentir que me atraviesan cuchillos», admitió, pero había determinación en sus ojos. «¿Podemos salir? Solo un momento. Necesito aire que no huela a antiséptico y desesperación». Isabela evaluó su condición. La fiebre había cedido. Las heridas sanaban limpiamente. 5 minutos y te apoyas en mí todo el tiempo. «Qué romántico», murmuró Santiago, ganándose una mirada aguda. El proceso de salir fue lento y doloroso, pero cuando el aire nocturno de la montaña llenó sus pulmones, Santiago sintió algo liberarse en su pecho. El cielo era un lienzo de estrellas, más brillantes de lo que jamás había visto desde sus penthouses urbanos. «Dios mío», respiró, «¿es diferente a la vista desde tu jet?» Isabela lo ayudó a sentarse en una roca plana, envolviendo una manta sobre sus hombros. «Diferente a cualquier cosa». Santiago inclinó la cabeza hacia atrás, mareado por la inmensidad. «¿Siempre es así?» «Solo cuando la montaña decide mostrarse». Isabela se sentó junto a él, cerca pero sin tocarse. «Mi padre decía que las estrellas eran el mapa del alma de la montaña». «¿Tu padre era montañista?» El silencio se extendió antes de que Isabela respondiera. «Era el mejor, Miguel Rivas. Tal vez escuchaste de él. Murió en el K2 hace 13 años». Santiago buscó en su memoria. La expedición española. «Lo recuerdo en las noticias. Yo tenía 15. La voz de Isabela era steady pero distante. «Mamá nos había abandonado 2 años antes. No pudo manejar sus ausencias constantes, su obsesión con las cumbres. Me dejó a cargo de Mateo». «¿Tu hermano?» «Sí. Tiene parálisis cerebral. Tenía 6 cuando papá murió». Isabela tocó el pequeño mosquetón en su cuello. «De repente era solo yo, tratando de cuidar a un niño con necesidades especiales mientras el mundo se derrumbaba». Santiago hizo los cálculos. «Tenías 15 años cuidando a un niño de 6 con discapacidad. ¿Cómo?» «La comunidad de montaña». Isabela sonrió suavemente. «Los amigos de papá, otros guías. Se turnaban para ayudar con Mateo mientras yo terminaba la escuela, luego mientras entrenaba. Dijeron que era su forma de honrar a papá, cuidar de sus hijos. ¿Y te convertiste en montañista como él?» «Era eso, o perderme completamente». Isabela abrazó sus rodillas. Las montañas eran donde sentía a papá más cerca, donde el dolor tenía sentido. Comencé como asistente de rescate a los 16, conseguí mi certificación completa a los 19. Cada rescate, cada vida salvada, era como decirle que su legado continuaba. 15 años, pensó Santiago. Yo estaba en internados suizos quejándome de la comida mientras ella criaba a un hermano discapacitado. El centro comunitario, continuó Isabela, lo abrí hace 3 años, un lugar donde niños locales pueden aprender montañismo gratis. Algunos son huérfanos, otros solo necesitan dirección. Les enseño lo que papá me enseñó,
que las montañas no juzgan tu cuenta bancaria o tu apellido, solo tu valor y determinación. Santiago sintió un peso helado en su estómago. Los viejos edificios que planeaba demoler no eran solo estructuras, eran el corazón de su mundo. ¿Y tú? Isabela lo miró. ¿Qué te trajo a volar solo sobre los Andes? Santiago consideró mentir, pero bajo este cielo, con esta mujer que había sido más honesta de lo que nadie había sido con él, no pudo. Mi padre murió hace 6 meses. Infarto en su escritorio, exactamente como vivió, trabajando. No había dolor en su voz, solo vacío. Me dejó todo, el imperio hotelero, las expectativas, los fantasmas. ¿Lo extrañas? Extraño la posibilidad de finalmente ser suficiente para él. Santiago se sorprendió por su propia honestidad. Pasé 34 años tratando de ganar su aprobación. Cada trato cerrado, cada millón ganado, esperando escuchar, bien hecho, hijo. Nunca llegó. Isabela guardó silencio, dejándolo continuar. Este viaje era para cerrar mi primer gran proyecto solo. Algo que él nunca logró. Expandir a Sudamérica. Probar que podía ser más despiadado, más exitoso que él. Santiago rió amargamente. Mira cómo resultó. El universo tiene humor cruel, concordó Isabela. ¿Crees en eso? ¿El universo? ¿El destino? Creo que la montaña toma lo que quiere y da lo que necesitas. Isabela lo miró directamente. Tal vez necesitabas estrellarte. Casi muero. Tal vez necesitabas eso también. Para vivir realmente. Sus manos descansaban cerca en la roca. Santiago movió su meñique, apenas rozando el de ella. Isabela no se apartó. No soy buena persona, confesó. He aplastado negocios, destruido competidores, todo por números en una pantalla. Aún estás vivo, respondió Isabela. Eso significa que tienes tiempo para ser diferente. ¿Es así de simple? No, pero tampoco es tan complicado como lo haces. Isabela volteó su mano, sus dedos entrelazándose suavemente. Mi padre solía decir, en la montaña solo hay verdad. No puedes mentir a una avalancha o sobornar a una tormenta. Santiago apretó su mano, sintiendo callos de años de escalar. Manos que salvaban vidas mientras las suyas firmaban sentencias de muerte corporativas. Isabela se inclinó más cerca, atraída por algo que no podía nombrar. Santiago levantó su mano libre hacia su mejilla, sus dedos temblando pero no por debilidad física. Por un momento, suspendidos bajo las estrellas infinitas, el mundo se redujo a 2 personas rotas, encontrando algo entero en el otro. Entonces Isabela parpadeó, la realidad estrellándose. Se apartó abruptamente, levantándose. Deberíamos entrar. El frío no es bueno para tu recuperación. Santiago sintió la pérdida de su calor como otro tipo de herida. Mientras luchaba por levantarse, algo cayó de la manta. Una foto que Isabela debió haber dejado caer antes. La recogió antes de que ella pudiera detenerlo. Era Isabela con un grupo de niños, todos en equipo de escalada, sonriendo frente a un edificio modesto con un letrero. Centro Comunitario Cerro Sagrado, escalando hacia el futuro. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era solo cualquier propiedad. Era esta propiedad, este edificio, estos niños. ¿Santiago? Isabela notó su expresión. ¿Qué pasa? Él guardó la foto en su bolsillo, odiándose por el engaño. Nada, solo mareado. Necesito descansar. Mientras Isabela lo ayudaba a entrar, Santiago supo que había cruzado una línea. Ya no era solo negocios. Nunca podría serlo, no después de ver las estrellas reflejadas en sus ojos, no después de sentir su mano en la suya. ¿Qué he hecho?, pensó mientras se recostaba, la foto quemando contra su pecho. ¿Y cómo lo deshago sin perderla? Isabela apagó la lámpara, sumiendo el refugio en oscuridad. ¿Santiago? ¿Sí? Gracias por escuchar. Hace mucho que no hablo de papá con nadie. La culpa lo atravesó más aguda que cualquier herida física. Isabela, yo... Descansa. Mañana intentaré reparar la radio otra vez. Santiago yació despierto por horas, atrapado entre la verdad que lo condenaría y la mentira que la destruiría. Enséñame. Isabela levantó la vista del equipo de radio que intentaba reparar por 10ª vez.
Santiago estaba de pie, tambaleante pero determinado, apoyado contra la pared del refugio. ¿Enseñarte qué? ¿A no morirte? Creo que ya cubrimos eso. A ser útil. La frustración tiñó su voz. Llevo 5 días siendo un peso muerto. Si vamos a estar atrapados aquí, al menos puedo ayudar. Apenas puedes caminar. Puedo aprender. Santiago dio un paso inestable hacia ella. Por favor, me estoy volviendo loco sin hacer nada. Isabela lo estudió. Había algo diferente en él desde la noche anterior. Menos arrogancia, más... Humildad no era la palabra correcta. Determinación, tal vez. Bien, suspiró. Pero si te desmayas, te dejo donde caigas. Trato justo. Isabela comenzó con lo básico. Identificar leña seca apropiada. Santiago inmediatamente agarró las ramas equivocadas. Eso está podrido, señaló Isabela. Se deshará en tus manos. Se ve igual que las otras. No, mira. Isabela se acercó, tomando su mano para guiarla sobre la madera. Siente la diferencia. La buena está seca pero firme. La podrida tiene una textura esponjosa. Santiago se concentró en la lección, no en cómo los dedos de ella enviaban electricidad por su brazo. Creo que lo tengo. Ahora hacer fuego. Isabela le mostró el método tradicional con pedernal. Es sobre el ángulo y la presión. 30 minutos después, Santiago había producido exactamente 0 chispas y un vocabulario impresionante de maldiciones. ¿Cómo diablos los humanos sobrevivieron antes de los encendedores?, gruñó, golpeando las piedras nuevamente. Siendo más pacientes que tú. Isabela trató de ocultar su diversión. No es fuerza bruta, es técnica. Técnica, repitió Santiago sarcásticamente. Genial. He cerrado tratos de 1.000 millones con técnica, pero no puedo hacer fuego como un cavernícola. Los cavernícolas no se quejaban tanto. Los cavernícolas no tenían estándares. Isabela rió, una carcajada genuina que transformó su rostro. Santiago se quedó mirando, olvidando momentáneamente su frustración. ¿Qué?, preguntó ella, súbitamente consciente de su mirada. Nada, solo deberías reír más. Un momento incómodo pasó antes de que Isabela se aclarara la garganta. Mira, lo estás haciendo mal. Ven aquí. Se arrodilló detrás de él, sus brazos rodeándolo para guiar sus manos. Santiago olvidó cómo respirar. Ángulo de 45 grados, murmuró cerca de su oído. Golpe rápido, no fuerte, como esto. Guió sus manos en el movimiento. Chispas volaron cayendo en la yesca. Ahora sopla suavemente. Santiago obedeció, y milagrosamente, una pequeña llama cobró vida. Lo hice. Se volvió hacia ella, triunfante como un niño. Isabela, hice fuego. Técnicamente lo hicimos, Jun. Santiago la abrazó impulsivamente, levantándola del suelo a pesar del dolor que atravesó su costado. Isabela se congeló por un segundo, luego devolvió el abrazo, riendo contra su hombro. El momento se extendió. Santiago la bajó lentamente, pero ninguno se apartó. Sus rostros estaban cerca, alientos mezclándose en el aire frío. Un trueno distante rompió el hechizo. «Tormenta acercándose», dijo Isabela, apartándose. Su voz sonaba forzada. «Necesitamos reforzar el techo. Hay algunas partes débiles». Trabajaron en sincronía sorprendente. Santiago sostenía las vigas mientras Isabela las aseguraba, anticipando sus necesidades sin palabras. Era como si hubieran hecho esto por años, no días. «Pasas la cuerda», dijo Isabela. Santiago ya la tenía extendida hacia ella. «Necesito el...» Él le entregó el martillo antes de que terminara. «¿Siempre eres así de intuitivo o solo conmigo?», preguntó Isabela mientras clavaba. «¿Siempre eres así de mandona o solo conmigo?», respondió, haciendo eco de su conversación anterior. «Pensé que habíamos establecido que sí. Entonces supongo que yo también». La tormenta golpeó al anochecer con furia vengativa. Viento aullaba a través de las grietas, nieve filtrándose por cada apertura diminuta. Isabela verificó sus reparaciones nerviosamente. «Aguantará», aseguró Santiago, aunque no estaba seguro si trataba de convencerla a ella o a sí mismo. «Las tormentas aquí pueden ser...» Un crujido ominoso los silenció. Ambos miraron hacia arriba justo cuando una sección del techo,
no donde habían reparado, sino una viga podrida que no habían notado, cedió. Nieve y viento se derramaron dentro. Isabela agarró las mantas mientras Santiago intentaba mover suministros lejos del agujero. «No podemos arreglarlo en la tormenta», gritó Isabela sobre el viento. «¿Qué hacemos?» Isabela miró alrededor, calculando. Arrastró el camastro hacia el rincón más protegido, apilando todo lo que podía como barrera. «Conservamos calor. Juntos». Santiago tragó saliva. «¿Juntos? A menos que prefieras la hipotermia». Isabela ya estaba organizando las mantas. «No es momento para modestia, Santiago. Supervivencia primero». Se acostaron bajo todas las mantas disponibles, espalda contra espalda inicialmente, pero el frío era brutal, colándose a través de cada capa. «No está funcionando». Santiago castañeteaba. Isabela suspiró y se volvió hacia él. «Ven acá». Lo atrajo contra ella, pecho contra pecho, compartiendo el calor central. Santiago se tensó. «Relájate», murmuró Isabela. «Es solo temperatura corporal». «Claro, solo temperatura». Su voz sonó estrangulada. Isabela ajustó las mantas sobre ellos, creando un capullo de calor. Sus piernas se entrelazaron por necesidad, sus brazos encontrando lugares alrededor del otro. Era íntimo de una manera que ninguna experiencia en la vida privilegiada de Santiago lo había preparado. «Tu corazón late muy rápido», observó Isabela contra su pecho. «Casi muero hace una semana. Dale un respiro». «Ajá». Él podía escuchar la sonrisa en su voz. «Seguro es eso». Santiago se arriesgó a mirarla. En la oscuridad casi total, solo podía ver el brillo de sus ojos. «Isabela, ¿sí? Gracias. Por todo. Por salvarme, por enseñarme, por no dejarme solo en mi autocompasión millonaria. Bueno, alguien tiene que mantenerte con vida para que puedas volver a tu mundo de trajes y jets privados». «No quiero volver», casi dice. «No si significa dejarte». En cambio dijo, «¿Y si no quiero?» Isabela se quedó muy quieta. «¿No quieres qué?» «Volver. A ese mundo, a ser ese hombre». «Santiago». Había advertencia en su voz. «No hagas promesas que no puedes cumplir. No cuando estamos así. Así como, vulnerables, asustados, dependientes el uno del otro». Isabela suspiró contra su cuello. «Las crisis hacen que la gente sienta cosas que no son reales». «¿Esto no se siente real para ti?» Isabela no respondió. Pero su abrazo se apretó, y Santiago sintió su respuesta en la forma en que su cuerpo se amoldó al suyo, en la forma en que su respiración se sincronizó con la suya. Afuera, la tormenta rugía. Dentro de su pequeño capullo, dos mundos colisionaban y fusionaban, sin saber que para la mañana todo cambiaría nuevamente. «¿Santiago?» La voz de Isabela era apenas un susurro. «No te mueras esta noche, ¿ok? Solo si tú tampoco. Trato». Mientras el sueño los reclamaba, ninguno reconoció lo que ambos sabían, que sobrevivir ya no era sobre vencer a la montaña, era sobre lo que harían cuando la montaña los dejara ir. La mañana llegó con silencio ensordecedor. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto en nieve nueva. Isabela despertó primero, súbitamente consciente de cada punto donde su cuerpo tocaba el de Santiago, su pierna entre las de él, su mano sobre su corazón, su aliento cálido contra su frente. Por un momento peligroso, se permitió imaginar despertar así en circunstancias diferentes. «No», se reprendió, apartándose cuidadosamente. «Esto termina cuando llegue el rescate». Santiago murmuró algo en sueños, buscándola instintivamente. Isabela ignoró la punzada en su pecho y se levantó para evaluar los daños de la tormenta. El agujero en el techo necesitaría reparación temporal. Mientras buscaba materiales, notó la mochila de Santiago, la que había salvado del avión, parcialmente abierta. Algo rectangular sobresalía, una tablet, pantalla agrietada, pero posiblemente funcional. Isabela dudó. Era invasión de privacidad, pero si funcionaba, podrían usarla para pedir ayuda. La encendió. La pantalla parpadeó a la vida. Líneas de píxeles muertos atravesándola, pero legible. El último documento abierto apareció parcialmente visible. Proyecto Expansión Cerro Sagrado. Análisis de impacto comunitario.
El corazón de Isabela se detuvo. Desplazó hacia abajo con dedos temblorosos. Ahí estaba, planos para un resort de lujo, donde estaba su centro, un spa, donde los niños aprendían a escalar, una piscina infinita, y en la sección de obstáculos potenciales, su propia foto. Isabela Rivas, líder de oposición local, gestiona centro comunitario sin fines de lucro. Estrategia recomendada: ofrecer compensación generosa o proceder con acción legal por uso no autorizado de terreno. ¿Qué haces? Isabela se volvió. Santiago estaba sentado, su expresión pasando de confusión a horror, cuando vio la tablet en sus manos. Isabela, ¿puedo explicar? ¿Explicar? Su voz temblaba de furia. ¿Explicar que viniste aquí para destruir todo lo que he construido? No es así. Mi foto está en tus archivos. Lanzó la tablet hacia él. Santiago la atrapó torpemente. ¿Sabías quién era yo todo este tiempo? No, no hasta... Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaría. ¿Hasta cuándo? Isabela se acercó, sus ojos ardiendo. ¿Hasta la noche bajo las estrellas? ¿Hasta que te conté sobre mi padre? ¿Hasta que casi te besé? Santiago no podía mentirle. Hasta que vi la foto del centro. Esa noche. El golpe de la traición la atravesó físicamente. 2 días. Has sabido por 2 días y no dijiste nada. Iba a... ¿Cuándo? ¿Después de otro abrazo? ¿Después de otra noche fingiendo que te importo? No estoy fingiendo. Santiago luchó por levantarse. Isabela, lo que siento, lo que sientes. Rió amargamente. ¿Sabes lo que es ese centro? No es solo un edificio. Es donde Tomás, que perdió a sus padres en un accidente minero, encontró razón para vivir. Donde María, que vivía en las calles, descubrió que era lo suficientemente fuerte para escalar montañas. Donde niños que el mundo olvidó aprenden que valen algo. Cada palabra golpeaba a Santiago como piedras. No sabía, porque no preguntaste, porque para ti es solo una línea en una hoja de cálculo, obstáculo potencial. Isabela se alejó, necesitando distancia. Salvé tu vida, te cuidé, te alimenté, dormí abrazada a ti anoche, ¿y todo este tiempo estabas calculando cuánto costaría deshacerte de mí? Era solo negocios, dijo Santiago, e inmediatamente supo que era lo peor que podía haber dicho. Isabela se volvió lentamente. ¿Solo negocios? No quise decir, no, dijiste exactamente lo que querías decir. Comenzó a empacar suministros en una mochila. El centro no es solo negocios para mí, es el legado de mi padre, es la prueba de que la montaña puede sanar, no solo tomar, es mi vida. Isabela, por favor, y yo fui una idiota. Continuó empacando, sus movimientos bruscos. Pensé que tal vez Dios, realmente pensé que había algo real entre nosotros. Lo hay. No. Se volvió hacia él. Lo que hay es un millonario que ve todo como transacciones y una guía estúpida que olvidó su propia regla. La montaña siempre revela la verdad. Santiago intentó acercarse, pero ella retrocedió. Isabela, renunciaré al proyecto. Lo cancelaré. ¿Por qué? ¿Por pena? ¿Por culpa? Sacudió la cabeza. No quiero tu caridad, Santiago. Nunca la quise. No es caridad, es... ¿Qué? ¿Amor? La palabra colgó entre ellos como un cuchillo. No puedes amar algo y planear destruirlo al mismo tiempo. Santiago no tenía respuesta para eso. ¿Cómo explicar que su mundo siempre había funcionado así? ¿Que su padre le enseñó a compartimentar, a separar los sentimientos de los negocios? Isabela terminó de empacar. Hay suficientes suministros para una semana. La estufa tiene leña. Tus heridas están sanando bien. ¿Qué estás haciendo? Mañana al amanecer intentaré el descenso sola. Buscaré ayuda. Enviaré rescate. El pánico atravesó a Santiago. No puedes. Es muy peligroso sola. He escalado sola desde los 16. Pero la tormenta, la nieve nueva. Prefiero arriesgarme con la montaña que quedarme aquí contigo. Las palabras cortaron profundo. Santiago cayó de rodillas. El dolor de sus heridas nada comparado con el de su pecho. Isabela, por favor, no te vayas. ¿Por qué? ¿Necesitas más cuidados de enfermería? No. La miró, toda pretensión desaparecida. Porque no puedo imaginar perderte.
porque estos días contigo han sido más reales que 34 años en mi mundo, porque me estoy enamorando de ti y no sé cómo detenerlo. Isabela cerró los ojos, las lágrimas finalmente cayendo. El problema, Santiago, es que yo ya me enamoré de ti, y mira lo que me costó. Se movió al otro lado del refugio, poniendo tanta distancia como el pequeño espacio permitía. Santiago se quedó donde estaba, su mundo corporativo de poder y control hecho cenizas alrededor de él. Isabela, no. Su voz era definitiva. No más palabras, no más mentiras. Mañana me voy y cuando envíe ayuda desaparecerás de mi vida. Volverás a tu mundo de rascacielos y yo volveré al mío de montañas. Como siempre debió ser. Santiago pasó la noche despierto, escuchando la respiración irregular de Isabela al otro lado del refugio, sabiendo que había roto algo que todos sus millones nunca podrían reparar. La ironía era cruel. Había venido a conquistar una montaña y construir un imperio. En cambio, la montaña lo conquistó a él, e Isabela le mostró que los imperios construidos sobre corazones rotos siempre se derrumban. Mientras el amanecer se acercaba, Santiago tomó una decisión. No podía dejar que ella arriesgara su vida por alejarse de él. Aunque significara revelar su última carta, aunque lo odiara para siempre, la mantendría segura. Porque eso, se dio cuenta, era lo que hacías cuando amabas a alguien más que a ti mismo. Algo que su padre nunca le enseñó. Algo que Isabela le enseñó sin siquiera intentarlo. El amanecer pintaba las cumbres de rosa cuando Isabela terminó de ajustar su mochila. Santiago no había dormido. Había pasado la noche preparando sus palabras, sabiendo que tendría una sola oportunidad. Cuando ella se movió hacia la puerta, él se interpuso, tambaleante pero determinado. «Apártate, Santiago. No hasta que me escuches. Todo. La verdad completa. Ya sé la verdad. Viniste a destruir mi mundo. Vine a destruir el mío». Las palabras salieron en torrente. «Mi padre construyó su imperio siendo despiadado. Murió en su escritorio solo, sin nadie que lo llorara genuinamente. Su última palabra fue más. Ni mi nombre, ni te amo, solo más». Isabela pausó a pesar de sí misma. «Toda mi vida traté de ser como él. Frío, calculador, viendo personas como números». Santiago se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta. «Pero nunca fui suficientemente frío. Siempre dudaba, siempre sentía. Él lo veía como debilidad. Santiago, este proyecto era mi prueba. Demostrar que podía ser más despiadado que él. Tomar algo hermoso y convertirlo en profitable». Su voz se quebró. «Elegí Cerro Sagrado porque era perfecto. Ubicación ideal, oposición mínima según mis analistas. No sabían sobre ti, no sabían sobre los niños». Isabela lo miró viendo al hombre roto bajo la armadura corporativa. «Cada hora contigo me hace cuestionar todo. Cada vez que ríes, cada vez que hablas de tu padre, de los niños, veo lo vacío que ha sido mi vida». Santiago se deslizó por la pared, sus piernas cediendo. «No te pido perdón, solo necesitaba que supieras. No eres un obstáculo potencial, eres lo único real que he encontrado». Isabela dejó caer su mochila. Se arrodilló frente a él, su resolución desmoronándose. «¿Por qué me haces esto? Porque prefiero que me odies por la verdad que me ames por una mentira. ¿Quién dice que te amo?» Santiago la miró, memorizado cada detalle. «Nadie necesita decirlo. Lo siento cuando me miras, como ahora. Estoy furiosa contigo. Lo sé. Traicionaste mi confianza. Lo sé. Me estoy enamorando de ti contra todo mi juicio. ¿Qué?» Isabela tocó su rostro, su pulgar trazando su mandíbula. «Eres todo lo que juré evitar. Millonario arrogante, acostumbrado a comprar lo que quiere. Pero también eres el hombre que lloró en mis brazos, que se emocionó como un niño por hacer fuego, que me abrazó en la tormenta no por necesidad, sino porque querías. Isabela, y odio que puedas hacerme sentir así. Odio que cuando te miro veo un futuro que sé que es imposible». Las lágrimas caían libremente ahora. «Porque venimos de mundos diferentes. Porque esto, nosotros, no puede existir fuera de esta montaña». Santiago capturó su mano, presionándola contra su mejilla. «¿Y si pudiera? ¿Y si renuncio a todo?»
No puedes vivir en mi mundo, Santiago, y yo no puedo vivir en el tuyo. Entonces creamos uno nuevo. Isabela rió a través de las lágrimas. ¿Así de simple? Contigo sí. Por un momento eterno se miraron. Luego Isabela cerró la distancia, sus labios encontrando los de él en un beso que era furia y perdón, desesperación y deseo. Santiago la atrajo más cerca, vertiendo cada palabra no dicha en el contacto. El sonido los separó, distante pero inconfundible. Rotores de helicóptero. No, respiró Isabela. No ahora. Se apresuraron hacia afuera. Un helicóptero de rescate circulaba el valle, claramente buscando. «Tienen que vernos», dijo Santiago, aunque su voz carecía de convicción. «Lo sé». Isabela miraba el helicóptero como si fuera una sentencia de muerte. Tenían bengalas de emergencia. Una señal y serían rescatados, separados, devueltos a sus mundos incompatibles. Santiago tomó una bengala, luego dudó. ¿Y si no lo hacemos? ¿Qué? ¿Y si nos quedamos? ¿Solo un poco más? Isabela tomó la bengala de su mano. Por un segundo, Santiago pensó que la lanzaría lejos. En cambio, la encendió, el humo rojo elevándose como una bandera de rendición. «No somos personas que huyen», dijo suavemente. «Enfrentamos la verdad, ¿recuerdas?» El helicóptero viró hacia ellos inmediatamente. Tenían tal vez 20 minutos antes de que aterrizara. «Isabela», Santiago la volvió hacia él. «Estos días contigo...» «No», puso un dedo sobre sus labios. «Sin despedidas, sin promesas que no podemos cumplir. Entonces solo esto». La besó nuevamente, lento y profundo, memorizando el sabor de ella, la sensación de ella, el momento exacto cuando su mundo tuvo sentido. Pasaron los últimos minutos en silencio, sentados juntos, sus manos entrelazadas. Isabela memorizó cómo la luz de la mañana doraba su perfil. Santiago grabó en su memoria el peso de su cabeza contra su hombro. El helicóptero descendió, la nieve volando en todas direcciones. Isabela se levantó primero, soltando su mano con finalidad que dolió más que cualquier herida. La puerta del helicóptero se abrió. Un paramédico saltó, luego otro, y luego Santiago sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Hola, hijo». Roberto Aguirre, supuestamente muerto hace 6 meses, descendió del helicóptero con la misma autoridad que siempre había comandado. «Papá». La palabra salió estrangulada. «¿Está vivo?» «Sí». «Decepcionado pero no sorprendido de encontrarte así». «También sí». Roberto evaluó a Isabela con ojos fríos. «Señorita Rivas, supongo. He leído sobre su interferencia con nuestro proyecto». Isabela miró entre padre e hijo, la comprensión amaneciendo. «Fingiste tu muerte». «Un test». Roberto se encogió de hombros. Necesitaba saber si Santiago tenía la fuerza para liderar solo, para tomar decisiones difíciles sin sentimentalismo. «Me dejaste pensar que estabas muerto». Santiago encontró su voz. «Por 6 meses. Y mira lo que hiciste con esa libertad. Te estrellaste en una montaña y te enamoraste de la enemiga». Roberto suspiró teatralmente. «Siempre fuiste débil, Santiago, igual que tu madre». Santiago sintió algo romperse dentro de él, no su corazón, que Isabela ya poseía, sino las últimas cadenas que lo ataban a este hombre, a este legado envenenado. «Tienes razón», dijo tranquilamente. «Soy débil, débil suficiente para sentir, para amar, para elegir la vida sobre los números». Roberto entrecerró los ojos. «Sube al helicóptero, ambos. Tenemos mucho que discutir sobre tu futuro, Santiago, y sobre el futuro del proyecto Cerro Sagrado». Santiago miró a Isabela. Ella mantenía su rostro cuidadosamente neutral, pero él vio la resignación en sus ojos. El mundo real había llegado para reclamarlos. Mientras abordaban el helicóptero, Santiago supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La montaña los había probado físicamente. Ahora su padre los probaría de todas las otras formas posibles. Y Santiago tendría que elegir: el imperio que siempre había perseguido o la mujer que le enseñó que algunos tesoros no pueden comprarse. La puerta del helicóptero se cerró sellando su destino. El helicóptero no había despegado.
Roberto Aguirre los estudiaba como especímenes en su laboratorio corporativo, Santiago sangrando levemente por sus heridas reabiertas, Isabela rígida como el granito de sus montañas. No causé el accidente, aclaró Roberto como si leyera sus mentes. Pero cuando sucedió vi una oportunidad. Mis equipos han monitoreado todo desde que el avión cayó. ¿Monitoreado? Santiago sintió náusea. ¿Nos observaste sufrir y no hiciste nada? Observé si tenías lo necesario para sobrevivir, para tomar decisiones difíciles. Roberto sacó una tablet mostrando imágenes de dron, el refugio, ellos trabajando juntos, incluso un borroso momento de su abrazo. En cambio, te encontré jugando a la casita, con la mujer que está bloqueando nuestro proyecto más importante. No es un juego. Santiago apretó los puños. ¿No? Roberto se volvió hacia Isabela. Señorita Rivas, ¿sabe cuánto vale el proyecto Cerro Sagrado? 300 millones en los primeros 5 años. Su pequeño centro comunitario está costándole a mi hijo un imperio. Su hijo casi muere, respondió Isabela firmemente. ¿Y usted habla de dinero? Siempre hablo de dinero. Es lo único que importa al final. Roberto volvió su atención a Santiago. Te daré una opción, una sola. Santiago conocía esa voz. Era la misma que usó cuando lo hizo elegir entre asistir al funeral de su mejor amigo o cerrar un trato en Tokio. Eligió Tokio entonces. Todavía se odiaba por ello. Completa la compra del resort. Corta todo contacto con la señorita Rivas. Vuelve al hombre que te entrené para ser. Roberto pausó para efecto. Oh, pierdes todo. La herencia, la compañía, tu futuro. Te desheredaré completamente. Papá, y no creas que ella estará a salvo. Tengo suficientes abogados para enterrar su centro en litigios por años. Ese hermano discapacitado suyo necesita tratamiento médico constante, ¿no? Sería una lástima si ningún hospital privado lo aceptara. Hijo de puta. Isabela se lanzó hacia adelante, pero Santiago la detuvo. No vale la pena, le murmuró. Isabela lo miró, y Santiago vio el momento exacto cuando ella decidió liberarlo. Tiene razón. Elige tu mundo, Santiago. Siempre supimos que esto terminaría. Isabela, no. Estaré bien. Siempre lo estoy. Se alejó hacia la puerta del helicóptero. Sobreviví antes de ti. Sobreviviré después. Santiago miró entre su padre y Isabela. Roberto extendió un maletín. Los contratos del resort, listos para firmar. Decide, hijo, ¿el imperio o la montañera? Santiago caminó hacia su padre. Roberto sonrió, triunfante. Isabela cerró los ojos, no queriendo ver. En el último segundo, Santiago agarró los contratos del maletín, pero en lugar de firmarlos, saltó del helicóptero y corrió hacia el refugio. ¡Santiago!, Isabela gritó. Él lanzó los documentos al fuego que aún ardía en el refugio, observando años de planes convertirse en cenizas. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida», rugió Roberto desde el helicóptero. Santiago se volvió hacia él. «No, el mayor error fue pasar 34 años tratando de ser tú. Te destruiré, a ambos. No tendrás nada. Tendré todo lo que importa». Roberto lo miró con disgusto puro. «Tu madre era igual, débil, sentimental. Por eso se fue. Se fue porque tú mataste todo lo bueno en ella. ¿Cómo trataste de hacer conmigo? Que así sea». Roberto se volvió hacia el piloto. «Vámonos, déjalos con su amor de cuento de hadas. Veremos cuánto dura cuando no tengan ni para comer». Isabela había bajado del helicóptero, parada en shock, mientras la aeronave se preparaba para despegar. «Santiago, ¿qué has hecho?» «Lo correcto. Por primera vez en mi vida». El helicóptero se elevó, dejándolos en remolinos de nieve. Mientras el sonido se desvanecía, Santiago sintió las últimas semanas cobrando su precio. El esfuerzo de correr, de confrontar a su padre, había reabierto sus heridas. Sangre fresca manchaba su camisa. «Santiago, estás sangrando». «Estoy bien. Solo necesito». Sus piernas cedieron. Isabela apenas logró atraparlo antes de que golpeara el suelo. «No, no, no». Presionó sobre la herida reabierta. «¿Por qué no dijiste que estaba empeorando?» «No importaba». Santiago luchaba por mantenerse consciente. «Tenía que elegirte, idiota terco millonario».
Las lágrimas caían mientras Isabela lo medio arrastraba hacia el refugio. ¿De qué sirve elegirme si mueres? Vale, la pena. Sus ojos se cerraron. Isabela trabajó frenéticamente, aplicando presión, usando sus últimos suministros médicos. La herida era peor de lo que pensó, no solo reabierta sino infectada, probablemente por días. «Quédate conmigo», rogó sosteniendo su rostro. «Acabas de renunciar a todo por mí. No te atrevas a morir ahora». Santiago abrió los ojos desenfocados pero determinados. «Isabela, shh, guarda energía. No, necesito, si no lo logro, lo lograrás. Te amo». Las palabras salieron con dificultad. Sin condiciones, sin contratos, solo «te amo». Isabela besó su frente, sus lágrimas cayendo sobre su piel. «Yo también te amo. Por eso vas a luchar. Por eso vamos a salir de aquí juntos. Tu centro. Construiremos otro. Construiremos 100 si es necesario». Entrelazó sus dedos con los de él. «Pero solo si sobrevives. ¿Me escuchas?» Santiago apretó débilmente su mano. «Mandona, terco, perfectos. El uno para el otro». Isabela miró hacia el cielo despejado. Sin helicóptero, sin radio. Santiago empeorando. Tendrían que descender juntos o morir en el intento. «Voy a salvarte», prometió, «aunque tenga que cargar tu trasero millonario todo el camino montaña abajo». «Ya no millonario. Mejor, pesarás menos sin todo ese dinero». Santiago intentó reír, pero se convirtió en tos. Sangre salpicó sus labios. Isabela sintió terror real por primera vez. La montaña les había dado una segunda oportunidad al amor. Ahora dependía de ella asegurarse de que vivieran para aprovecharlo. «Aguanta, mi amor», susurró mientras preparaba un trineo improvisado. La montaña no nos trajo juntos para separarnos ahora. Mientras trabajaba, rogó a su padre, a la montaña, a cualquier fuerza que escuchara. «Déjame salvarlo. Déjame tener esto. Solo esto». El descenso sería el más peligroso de su vida. Pero por Santiago, por su amor imposible hecho real, lo intentaría. Isabela nunca había estado más aterrada en su vida. No cuando su padre no regresó del K2, no cuando tuvo que identificar su cuerpo, ni siquiera cuando se dio cuenta de que tendría que criar a Mateo sola. Esto era diferente. Esto era Santiago muriendo en sus brazos mientras ella luchaba por bajar la montaña más traicionera de los Andes. «Izquierda», murmuró él, delirando. «El informe Quarterly. A la izquierda». «Shh. Ahorra energía». Isabela ajustó las cuerdas del trineo improvisado, sus músculos gritando. Llevaban 3 horas descendiendo. Faltaban al menos 5 más hasta el pueblo más cercano. «Papá, guíame», rogó mientras navegaba otro paso técnico. «No me dejes perderlo ahora». Santiago tosió, más sangre manchando sus labios. «Isabela, déjame». «No. Es lógico. Salvas tu vida». Isabela detuvo el trineo, girándose para mirarlo directamente. «¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Que elegiste? Bueno, yo también elijo, te elijo a ti, juntos o nada». Terca. «Aprendí del mejor». Continuó el descenso, cada metro una batalla contra la gravedad, el tiempo y la muerte. El sol comenzaba a ponerse cuando Santiago empeoró. Su respiración se volvió superficial, su piel gris. «No, no, no». Isabela verificó su pulso, débil, errático. «Santiago, háblame, cuéntame sobre tus hoteles estúpidos». «No, estúpidos», murmuró. «Tenían minibars excelentes». «¿Qué ponías en los minibars?» «Chocolate, suizo, whisky japonés». Cada palabra era un esfuerzo. «Llevaría chocolate para ti». «Odio el chocolate suizo, demasiado dulce». «Mentirosa». Una sonrisa fantasma cruzó sus labios. «Vi cómo comiste las barras energéticas». Isabela rió a través de las lágrimas. «Mantenerlo hablando, mantenerlo presente. Cuando salgamos de aquí me llevarás a cenar. Comida real. No tengo dinero. Mejor. Así sé que no es transaccional. Nunca fue transaccional. Contigo». El pueblo apareció finalmente, luces parpadeando en el valle. Isabela prácticamente corrió los últimos metros, gritando por ayuda.
Personas salieron de sus casas, reconociéndola inmediatamente. Isabella. ¿Qué pasó? Necesita un hospital ahora. El pequeño hospital local entró en acción. Isabella reconoció a varios empleados, graduados de su programa, niños que había enseñado a escalar ahora salvando vidas. Nosotros nos encargamos, le aseguró María, ahora enfermera. Salvaste mi vida una vez. Déjame salvar la suya. Las siguientes horas fueron borrosas. Cirugía de emergencia. Transfusiones. Isabella negándose a dejar la sala de espera. Entonces llegó Roberto Aguirre, entrando como si fuera dueño del lugar. Vengo a trasladar a mi hijo a una instalación privada. No. Isabella se paró, tambaleante pero feroz. No tienes voz aquí, no eres familia. Ella es todo lo que importa. Una voz dijo desde atrás. Isabella se volvió. Mateo estaba en su silla de ruedas, habiendo tomado el autobús solo desde Mendoza. Mateo, ¿cómo supiste? Las noticias del accidente están en todos lados. Vine en cuanto escuché. Miró a Roberto. ¿Y usted no se acerca a Santiago? ¿Un niño discapacitado me va a detener? Mateo sonrió. No, pero ellos sí. Uno por uno el personal del hospital se alineó detrás de Isabella y Mateo. María, Tomás el camillero, doctor Fernández, cuya hija Isabella había rescatado de una avalancha. Santiago Aguirre está bajo nuestro cuidado, dijo el doctor Fernández firmemente, y no autorizamos ningún traslado. Roberto miró alrededor calculando. Esto no ha terminado. Sí, dijo Isabella. Lo está. Santiago lo eligió. Eligió el amor sobre su imperio. Acéptelo y váyase, o quédese y apoye a su hijo, pero no más juegos. Roberto la estudió por un largo momento. Se arrepentirá de esto. Cuando no tenga nada... Tendrá todo, interrumpió Mateo. Tendrá a mi hermana. Eso es más de lo que usted jamás tendrá. Roberto salió sin otra palabra. Isabella se derrumbó en una silla, el agotamiento finalmente venciendo. Mateo tomó su mano. ¿Lo amas? Sí, él te ama. Renunció a todo por mí. Mateo asintió. Entonces salvémoslo. 2 días después Santiago despertó. Isabella dormía en la silla junto a su cama, su mano aferrada a la suya. «¡Hey!», susurró. Sus ojos se abrieron inmediatamente. «¿Estás despierto?» «Aparentemente. Aunque estoy muerto, porque hay un ángel aquí. Esa línea era mala la primera vez. Estuve inconsciente. Dame un respiro». Isabella lo besó suavemente. «Te tomaste tu tiempo. Mateo, aquí». Mateo rodó hacia adelante. Tenía que conocer al hombre por el que mi hermana bajó una montaña entera. Santiago lo estudió. Soy Santiago. Era millonario. Ahora soy... no sé qué soy. El hombre que ama a mi hermana, dijo Mateo simplemente. Eso es suficiente. Santiago miró a Isabella. Tu hermano es más sabio que yo. La mayoría de la gente lo es, bromeó Isabella, pero sus ojos brillaban con lágrimas de alivio. Isabella, Santiago luchó por sentarse. No tengo nada que ofrecerte. Mi padre me desheredó, no tengo trabajo, dinero, futuro. Bien, porque tengo una propuesta de negocios. ¿Qué? Isabella sonrió. Turismo de aventura sustentable. Usamos el centro como base. Empleamos locales, enseñamos respeto por la montaña mientras generamos ingresos. 50-50 socios. ¿Socios? En todo. Isabella entrelazó sus dedos. El negocio, la vida, todo. Santiago la miró con asombro. ¿Estás proponiéndome sociedad? ¿Estás aceptando? Sí. No dudo. A todo, a cualquier cosa contigo. Mateo tosió. Debería mencionar, hay inversionistas interesados. Aparentemente la historia del millonario que renunció a todo por amor es buena publicidad. ¿En serio? 3 ofertas ya, confirmó Isabella. Resulta que la autenticidad vende más que el lujo. Santiago rió, luego hizo una mueca por el dolor. Tu montaña tenía razón. Me dio exactamente lo que necesitaba. ¿Casi morirte? No. A ti. La atrajo para otro beso, aunque podríamos evitar la parte de casi morir en el futuro. Trato, Isabella acordó, aunque con tu coordinación no prometo nada. ¿Mi coordinación? Tú fuiste quien... Mateo rodó hacia la puerta. Los dejo para que discutan. Algunas cosas nunca cambian.
Mientras la puerta se cerraba, Santiago miró a Isabela. «Entonces, ¿socios?» «Socios», confirmó, «en las montañas y en todo lo demás. ¿Sabes qué esto significa?» «¿Qué?» «Tendrás que enseñarme a realmente escalar, sin casi morirme». Isabela rió. «Empezaremos con colinas, muy, muy pequeñas colinas. Mandona, terco, perfectos el uno para el otro». Esta vez, cuando se besaron, no había secretos entre ellos. No había mundos separados que los dividieran. Solo dos personas que eligieron el amor sobre la lógica, la conexión sobre las convenciones. La montaña les había quitado todo lo superficial y les había dado todo lo esencial. Y era más que suficiente. Era todo. Un año después, el centro comunitario Cerro Sagrado vibraba con más vida que nunca. Isabel la observaba desde la entrada, mientras Santiago dirigía el chequeo de equipo con los nuevos estudiantes. Sus manos, que antes solo conocían teclados y contratos, ahora ajustaban arneses con expertise practicada. El sol había bronceado su piel, y los músculos ganados honestamente en la montaña habían reemplazado la suavidad de su vida anterior. «Recuerden», decía Santiago a los adolescentes reunidos, «la montaña no se conquista, se respeta, se aprende de ella». «Suenas como Isabela», bromeó Tomás, uno de los chicos. «El mejor cumplido que pueden darme», respondió Santiago con una sonrisa. Isabela sintió calor en su pecho. El negocio de ecoturismo que habían construido juntos no solo había salvado el centro, lo había expandido. Empleaban a 30 locales, habían entrenado a más de 200 estudiantes, y las historias de transformación se multiplicaban. «Admíralo después», dijo Mateo, apareciendo a su lado. Caminaba ahora con ayuda de bastones especiales. No curado, la parálisis cerebral no funcionaba así, pero con movilidad mejorada gracias a un programa de terapia innovador que Santiago había descubierto a través de sus antiguos contactos médicos. No con su dinero perdido, sino con su red de relaciones redimidas. «No lo estoy admirando. Por favor, tienes la misma cara de boba enamorada de hace un año». «¿Boba?» «La más boba». Mateo sonrió. «Pero feliz. Eso es lo que importa». Roberto Aguirre había intentado destruirlos tal como prometió. Demandas, presión a proveedores, intentos de sabotaje. Pero por cada ataque la comunidad respondía con apoyo. La historia de su amor había capturado corazones, atrayendo inversores éticos que veían valor en su visión de turismo responsable. «Isabela», Santiago la llamó. «¿Vienes? Los chicos quieren escuchar sobre el rescate del año pasado». «Otra vez no», protestaron los estudiantes riendo. «Ya la sabemos de memoria». «Entonces la contaré diferente esta vez», prometió Isabela, uniéndose al grupo. «Esta vez les contaré sobre cómo Santiago lloró como bebé cuando no podía hacer fuego». «Eso fue una vez. 3 veces. Tengo testigos, las rocas». Los estudiantes rieron mientras la pareja intercambiaba bromas, el amor evidente en cada palabra juguetona. La expedición de entrenamiento fue perfecta. Santiago lideraba con confianza, sus habilidades de montañismo ahora sólidas después de un año de entrenamiento intensivo. Isabela observaba con orgullo mientras guiaba a los estudiantes a través de pasos técnicos, paciente y preciso. En la cumbre, mientras los estudiantes celebraban, Santiago se acercó a Isabela. «Hay algo que necesito hacer», dijo, poniéndose de rodillas. «¿Santiago? ¿Qué?» Sacó un anillo, simple, hermoso, con una pequeña piedra. «Esta roca es de nuestro refugio, donde me salvaste, donde me enamoré de ti, donde elegimos construir algo nuevo juntos». Los estudiantes guardaron silencio, observando con anticipación. «Isabela Rivas», continuó Santiago, «me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en momentos como este, en amor ganado, no comprado, en vidas cambiadas, no números aumentados. ¿Te casarías conmigo?» Isabela miró el anillo, luego a él. «¿En el refugio?» «¿Qué?» «La boda. Tiene que ser en nuestro refugio». «¿Eso es un sí?» «Es un por supuesto que sí, idiota millonario. Aunque técnicamente ya no eres millonario. Técnicamente soy más rico que nunca». Santiago deslizó el anillo en su dedo,
levantándose para besarla mientras los estudiantes estallaban en aplausos. 6 meses después, el refugio, ahora renovado pero manteniendo su esencia, albergó la boda más inusual de los Andes. Escaladores, rescatistas, niños del programa, incluso algunos antiguos socios de negocios de Santiago que habían elegido la humanidad sobre los beneficios, todos reunidos para celebrar. Roberto no vino, pero envió una carta que Santiago quemó sin leer. Algunos puentes estaban destinados a permanecer cenizas. ¿Listos para una aventura más?, preguntó Isabela durante la recepción, tomando la mano de Santiago y colocándola sobre su vientre. Santiago parpadeó. «Estás 3 meses. Nuestro hijo nacerá en primavera». «¿Hijo o hija?» «El primer millonario montañero». Isabela sonrió. «Aunque técnicamente será rico en lo que importa, no en dinero». Santiago la levantó, girándola mientras reía. «Vamos a ser padres. Bájame antes de que vomites sobre tu único traje bueno. Es rentado. Aún mejor». 1 año más y ahí estaban, en la cumbre de la Concagua, el techo de América. Isabela cargaba a su hija de 6 meses, Elena, en un portabebés especial. Santiago verificaba obsesivamente cada correa. «Está bien», aseguró Isabela. «Es una Aguirre Rivas. Las montañas están en su sangre». «Mitad ejecutiva, mitad montañera», reflexionó Santiago. «Pobre niña, no tiene oportunidad de ser normal». «Normal está sobrevalorado, ¿no crees?». Miraron el horizonte juntos, el mundo extendiéndose infinito bajo ellos. No como millonario y montañera, sino como iguales, socios, amantes que habían elegido construir algo extraordinario de las cenizas de sus mundos anteriores. «¿Sabes qué me dijo tu padre una vez?», preguntó Isabela. «¿Cuál de sus insultos?». «Que el amor construido sobre crisis nunca dura, que cuando la adrenalina se desvaneciera, nos daríamos cuenta de que no teníamos nada en común». Santiago la acercó más. Y tenía razón sobre una cosa. No tenemos mucho en común. Tú eres organizado, yo soy caótica. Tú planeas todo, yo improviso. Tú ves números, yo veo personas. Pero eso es lo que nos hace perfectos juntos. No necesitamos ser iguales, necesitamos ser complementarios. Isabela besó a su hija, luego a su esposo. Además, sí tenemos algo fundamental en común. ¿Qué? Ambos elegimos el amor sobre la lógica. Y mira lo que construimos con esa elección. Elena gorjeó, como si estuviera de acuerdo. Sus padres rieron, el sonido llevado por el viento de la montaña. Mientras descendían, Santiago tomó la mano de Isabela. ¿Sabes qué quiero hacer después? ¿Qué? Escalar cada montaña contigo, enseñarle a Elena que las cumbres más altas no son las que conquistas, sino las que compartes. Eso fue profundo. ¿Quién eres y qué hiciste con mi esposo terco? La montaña me cambió, ¿recuerdas? No. Isabela lo corrigió suavemente. Tú elegiste cambiar. La montaña solo te mostró quién podías ser. Y mientras la familia descendía hacia su hogar, hacia su centro lleno de nuevos estudiantes, esperando aprender que el verdadero valor no se cuenta en billetes, sino en vidas transformadas, el sol pintaba las cumbres de oro. El millonario que no iba a sobrevivir había muerto en esa montaña. En su lugar nació un hombre que entendió que sobrevivir no es suficiente. Vivir, verdaderamente vivir, requiere amor, propósito y alguien con quien compartir la vista desde la cima. Y Santiago Aguirre, ex millonario, esposo de montañera, padre primerizo y montañista en entrenamiento eterno, nunca había sido más rico. Si disfrutaste esta historia de amor, transformación y segundas oportunidades, suscríbete para más historias que te llevarán desde las cenizas del desastre hasta las cumbres del amor verdadero. Y no olvides calificar esta historia del 0 al 10 en los comentarios. ¿Qué momento te llegó más al corazón? Comparte tu opinión.